¿Estás esperando el momento perfecto? Descubre por qué nunca llegará. Imaginen un amanecer silencioso. El sol, aún tímido, asoma entre las colinas áridas, pintando el cielo con tonos pálidos de esperanza. Pero en la tierra, el único sonido es el del viento cortante, una música desoladora que recorre los campos secos. Allí, en medio de ese paisaje olvidado, se encuentra Antonio. Un hombre sencillo, de manos encallecidas por el trabajo y un corazón pesado por la desesperanza. Se levanta mucho antes de que el gallo cante su primer saludo al día. Su mirada se pierde en el horizonte, como si buscara respuestas que el cielo se niega a darle. La tierra que heredó de su padre, un legado que ha alimentado a su familia por generaciones, parece haberse vuelto en su contra. Se ha vuelto ingrata, estéril. Los cultivos que planta con tanto esfuerzo se marchitan antes de poder crecer, y la lluvia, esa bendición tan esperada, se ha convertido en una leyenda que los viejos cuentan a los niños. Cada día es una repetición del anterior. Los mismos gestos, la misma rutina agotadora, cavar, sembrar, y sobre todo, esperar. Pero la espera es vacía, porque nada cambia. Antonio trabaja sin descanso hasta que el sol se esconde, con el sudor de su frente mezclado con las lágrimas que nunca se permite derramar. No frente a su familia. No quiere que su esposa, María, ni sus hijos, vean la profunda grieta que la desesperación ha abierto en su alma. Pero en la soledad de sus pensamientos, una pregunta lo atormenta sin piedad: ¿por qué nada sale bien? ¿Por qué mi vida se siente tan vacía, tan inútil? Y así, aquella mañana, Antonio miró sus manos, agrietadas y cansadas, y sintió que ya no podían más. Su mirada, perdida en el campo yermo, era el reflejo de un hombre que no solo había perdido su sustento, sino algo mucho más valioso, la esperanza. Era como si la propia tierra le susurrara al oído: ríndete. Pero incluso en medio de la aridez de su suelo y de su corazón, algo estaba a punto de cambiar. Él aún no lo sabía, pero la divina providencia estaba tejiendo un nuevo rumbo para su vida, un camino que jamás habría podido imaginar. Un camino que comenzaría justo ahí, en el silencio aplastante de esas tierras desoladas. Antonio pasó el resto del día perdido en la bruma de sus pensamientos. La azada, que antes era una extensión de sus propios brazos, ahora se sentía como un ancla que lo arrastraba hacia el fondo. Sentado bajo la escasa sombra de un árbol seco, fijaba la mirada en el suelo agrietado. ¿Será que Dios se ha olvidado de mí?, pensó, mientras el viento soplaba como una respuesta silenciosa y vacía. Por la noche, al regresar a su humilde casa, el peso en su corazón parecía aún mayor. María, su esposa, con esa fortaleza silenciosa que la caracterizaba, intentaba mantener a la familia unida con pequeños gestos de amor. Una sopa caliente, hecha con lo poco que tenían. Palabras de ánimo que, aunque dulces, no lograban disipar la sombra de desesperación en el rostro de Antonio. Acostado en la cama, el techo de paja parecía infinitamente lejano, como si entre él y el cielo existiera una barrera impenetrable que sus súplicas no podían atravesar. Pensaba en sus hijos, en el futuro incierto que les esperaba. El miedo a fracasar como padre, como esposo, lo consumía por dentro. Quizás sea mejor rendirse, se dijo. Pero algo, una pequeña chispa en lo más profundo de su ser, un susurro casi inaudible, no le permitía abandonar por completo. Era una sensación inexplicable, la intuición de que, a pesar de todo, aún había algo por hacer. Esa madrugada, Antonio hizo algo que no hacía desde hacía muchos años. Se arrodilló junto a la cama. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada por la angustia, habló en voz baja, en una oración que brotaba desde el fondo de su alma rota: Dios mío, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. Estoy perdido. Pero si me estás escuchando, por favor, te lo ruego,
muéstrame un camino. Y allí, en el silencio profundo de la noche, con solo el canto de los grillos y los latidos de su propio corazón como testigos, sintió una inesperada ligereza. No fue una visión, ni una voz del cielo. Fue algo más sutil. Una calma que se posó sobre su espíritu atormentado. La sensación de que no estaba solo. Una semilla de paz, pequeña y frágil, pero viva. Al día siguiente, Antonio se levantó antes del amanecer, como siempre. Pero algo en su pecho se sentía diferente, menos pesado. No sabía explicarlo, pero había una inquietud nueva en él, una expectativa, como si esperara que algo o alguien se cruzara en su camino. Mientras caminaba hacia sus tierras para reanudar su labor, divisó una figura a lo lejos. Un hombre de cabello gris y sombrero de paja, apoyado en un bastón de madera. Se acercaba con paso lento pero firme. Antonio no lo reconoció, pero el hombre lo saludó con una sonrisa que irradiaba bondad. «Buenos días, joven», dijo el extraño, con una voz que transmitía una profunda serenidad. «Me llamo José. Estaba pasando por estas tierras y te vi trabajando desde lejos. ¿Puedo descansar un poco aquí, a la sombra de tu árbol?» Antonio, aunque sorprendido, asintió y le ofreció el único refugio que tenía. Mientras el anciano se sentaba, Antonio observó su semblante tranquilo. Había algo en el que irradiaba paz, como si ninguna tormenta del mundo pudiera alterar la calma de su interior. «Veo que trabajas duro», dijo José tras unos momentos de silencio. «Pero también veo que cargas con un peso mucho mayor del que tus hombros deberían soportar». Antonio desvió la mirada, avergonzado. Era como si aquel hombre pudiera ver directamente la carga que llevaba en su corazón. «A veces la vida nos pone a prueba de formas que no entendemos», continuó José. «Yo también estuve donde tú estás ahora. También sentí la desesperación de mirar la tierra y pensar que nada más podría crecer en ella». Lleno de curiosidad, Antonio finalmente lo miró a los ojos. «¿Y qué cambió?», preguntó. José sonrió y señaló al cielo. «Confié en él». «Pero confiar, joven, no es esperar de brazos cruzados a que los milagros caigan del cielo. Es actuar, aunque no entiendas el camino. Es creer que Él nos guía, incluso, y especialmente, en los días más oscuros». Antonio permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera agua fresca en su alma sedienta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Aquel desconocido parecía comprender sus dolores más profundos. «Si estás dispuesto a escuchar», dijo José, «puedo contarte una historia que quizá te muestre un nuevo camino». Antonio asintió, y en ese instante, supo que algo fundamental estaba a punto de cambiar. José se acomodó bajo la sombra, apoyando sus manos en el bastón, y comenzó su relato. «Hace muchos años, yo también tenía una tierra que parecía no quererme. Los cultivos fallaban, el ganado no prosperaba, y la lluvia era una visitante rara. Me sentía perdido, exactamente como tú. Hasta que un día, un viajero me dijo algo que cambió mi vida: la solución puede que no esté donde esperas. Mira más allá de lo que conoces». Antonio frunció el ceño, intrigado. «¿Y qué significa eso?». José rió suavemente. «En ese momento, no lo sabía. Pero en lugar de seguir insistiendo solo en los cultivos, decidí probar algo nuevo. Comencé a criar gallinas. Fue un desafío, no te mentiré. No sabía casi nada sobre ello. Pero poco a poco, con paciencia y fe, aprendí. Y ellas me dieron el sustento que mi tierra me negaba». Antonio lo miró con una mezcla de admiración y duda. ¿Criar gallinas? La idea parecía tan ajena a su realidad. «No fue fácil, claro», continuó José.
Hubo días en que pensé que estaba cometiendo un terrible error. Pero seguí adelante, porque creía que Dios había puesto esa idea en mi corazón por una razón. ¿Y sabes qué pasó? No solo logré sustentar a mi familia, sino que recuperé la paz que había perdido. José hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Antonio. A veces, confiar en Dios significa estar dispuesto a salir de nuestra zona de confort. Significa actuar con valentía, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Antonio reflexionó sobre esas palabras. Sintió como si una luz comenzara a brillar en medio de la oscuridad que lo envolvía. Quizá también sea hora de que pruebes algo nuevo, joven, concluyó José, levantándose y ajustándose el sombrero. Recuerda, Dios nunca abandona a quien confía en Él y está dispuesto a actuar. José comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en el horizonte, se giró una última vez. Y si necesitas ayuda, búscame en el pueblo. Siempre estoy por allí. Mientras veía a José desaparecer en la distancia, Antonio se quedó quieto, sintiendo el viento en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. Sintió posibilidad. Esa tarde, Antonio volvió a casa con el corazón inquieto. Las palabras de José resonaban en su mente, es hora de intentar algo nuevo. ¿Pero qué? La idea de criar gallinas le parecía a la vez simple y aterradora. Sentado a la mesa, le contó a María sobre su encuentro con el viejo José. Ella lo escuchó con atención, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y preocupación. Antonio, si sientes eso en tu corazón, quizás sea una señal de Dios. Pero, ¿por dónde empezar?, preguntó María con su habitual sentido práctico. Antonio se levantó, decidido. Iré al pueblo a hablar con José. Dijo que podría ayudarme. Al día siguiente, emprendió el viaje. José lo recibió con una cálida sonrisa, como si ya esperara su llegada. Durante horas, el viejo agricultor le explicó todo con infinita paciencia, cómo construir un pequeño gallinero, cómo cuidar de las aves, e incluso cómo vender los huevos en el mercado. Con el poco dinero que tenían ahorrado, Antonio compró las primeras gallinas y los materiales necesarios. De vuelta en su terreno, trabajó codo a codo con María para construir el gallinero. Cada golpe de martillo no solo levantaba una estructura de madera, sino que reconstruía algo más profundo dentro de él, una nueva esperanza. Cada clavo era una oración, cada tabla un acto de fe. Los primeros días fueron difíciles. Las gallinas tardaron en adaptarse, y Antonio enfrentó contratiempos que casi lo hicieron rendirse. Pero ante cada problema, recordaba las palabras de José: confiar en Dios significa actuar con valentía. Y María, siempre a su lado, lo animaba, recordándole que estaban juntos en esta nueva travesía. Y poco a poco, empezaron a ver los primeros frutos de su esfuerzo. Los huevos, que antes eran solo un sueño, comenzaron a llenar las cestas. Una tarde, mientras recogía los huevos con sus hijos, Antonio sintió una alegría que nunca había experimentado. No era solo el sustento que estaba logrando, era la sensación de que, finalmente, su fe y su trabajo estaban alineados. Estaba construyendo algo que iba más allá de lo material. Estaba reconstruyendo su confianza en la vida y en Dios. Con el paso de los meses, el pequeño negocio de Antonio prosperó. Los huevos vendidos en el mercado local aseguraban a la familia un sustento que antes parecía imposible. Pero algo más grande estaba ocurriendo dentro de Antonio. Ya no veía solo el fruto de su trabajo, veía las bendiciones de Dios en cada paso de fe. Cada amanecer se convertía en una oportunidad para la gratitud, no en un peso que cargar. Una mañana, en el mercado, apareció José. Miró las cestas llenas y sonrió. Sabía que lo lograrías, Antonio.
Fuiste tú quien me mostró el camino, José. No sé cómo agradecerte, respondió Antonio, conmovido. José negó con la cabeza. No fui yo, joven. Yo solo te recordé que miraras donde siempre debiste mirar. Dios siempre ha estado a tu lado, pero necesitaba que creyeras en Él y en ti mismo. Antonio sintió un nudo en la garganta. Sabía que esas palabras eran verdad. Todo el camino, desde la más profunda desesperación hasta ese día, había sido un proceso de transformación guiado por una mano invisible. Esa tarde, al volver a casa, encontró a María con una sonrisa que reflejaba la misma paz que él sentía. Antonio, mira lo que hemos logrado, dijo ella, mostrando las provisiones que ahora podían comprar. Pero, ¿sabes qué es lo más importante? Verte así, con fe, con esperanza, con vida. Él la abrazó, y en ese abrazo sintió la plenitud de la bendición recibida. Se dio cuenta de que no era solo el gallinero o los huevos. Era la fuerza de la fe la que había cambiado sus vidas. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Antonio finalmente entendió lo que significaba confiar en Dios. No era esperar pasivamente que los problemas desaparecieran. Era caminar, incluso en la oscuridad, creyendo que la luz estaba adelante. Y ahora sabía, con certeza inquebrantable, que esa luz nunca lo abandonaría. La historia de Antonio se extendió por el pueblo. Inspiradas por su transformación, otras personas comenzaron a buscarlo, trayendo sus propias historias de tierras improductivas y corazones desanimados. Una tarde, un joven llamado Miguel llegó hasta él, con la misma desesperación en los ojos que Antonio recordaba tan bien. Antonio, por favor, dime cómo lo lograste. Antonio sonrió y puso una mano en su hombro. Miguel, no lo hice solo. Fue Dios quien me dio las fuerzas. Pero yo tuve que dar el primer paso, incluso sin saber si funcionaría. Lo invitó a ver el gallinero, explicándole todo tal como José había hecho con él. Pero antes de que el joven se marchara, Antonio le dijo la lección más valiosa que había aprendido: recuerda, Miguel, no esperes el momento perfecto para actuar. Muchas veces, la perfección que buscamos es solo una excusa del miedo para no empezar. El único momento que Dios nos da es el ahora. Confía en Él, da el primer paso, y Él abrirá el camino. Con el tiempo, Antonio se dio cuenta de que su propósito se había expandido. Ya no se trataba solo de su familia. Se trataba de ayudar a otros a encontrar su propia fe y su propio camino. Al final de la tarde, sentado en el porche con María, observando a sus hijos jugar, sintió una gratitud inmensa. El sonido de sus risas llenaba el aire. Nunca imaginé que todo esto fuera posible, dijo Antonio con los ojos llenos de lágrimas. María le tomó la mano. Dios nunca nos abandona, Antonio. Solo espera que confiemos en Él y actuemos. Y así, Antonio entendió que su vida había sido transformada no solo por confiar en Dios, sino por haber tenido el valor de actuar en fe. Su historia es la prueba viva de que incluso en los desiertos más áridos, la mano de Dios puede hacer florecer el jardín más hermoso. La historia de Antonio nos enseña que no debemos esperar el momento perfecto. Ese momento es una ilusión. El verdadero momento de actuar es ahora, con las herramientas que tenemos y la fe que podemos reunir. Da el primer paso. Confía en que la gracia de Dios guiará el resto del camino. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo. Al hacerlo, no solo compartes una historia, sino que extiendes una semilla de esperanza que puede florecer en la vida de alguien más. Que la bendición de Dios te acompañe, te dé la fuerza para dar tu primer paso y la fe para continuar tu camino. Suscríbete para recibir más alimento para el alma y únete a esta comunidad de fe. Que la paz del Señor esté contigo hoy y siempre. Nos encontramos en la próxima reflexión.